Años mi alma vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador, quien me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. A Jesús acudí, el perdón recibí, y ahora feliz yo soy en Él. Él me dijo, ten fe, yo contigo estaré, y de toda maldad te guardaré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Serviré a Jesús predicando la luz, y gozoso con Él yo viviré. Él me da salvación y gratuita protección, en la lucha constante seguiré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor.
Jehová, Adonai, Jehová Sama, Elohim El Shaddai, Jehová, el gran yo soy, Dios eterno, Padre de la creación. Gloria a ti, hoy te damos, Lord. Es tu nombre sobre todo nombre. Gloria a ti, Señor Padre Santo, Todopoderoso Dios. Cristo, Hijo de Dios, pan del cielo, Verbo de la creación. Cristo, libertador, Hijo amado, el Mesías Salvador. Gloria a ti, hoy te damos, Lord. Eres uno con el Padre. Gloria al Padre Dios y a su Hijo, Jesucristo el Señor. Espíritu, fuiste enviado para ser consolador, guiador, ordenador del creyente, eres santificador. Gloria a ti, hoy te damos, Lord. Eres uno con Jesús y el Padre. Gloria al Trino, Padre, Hijo, Santo Espíritu de Dios. Padre, Hijo, Santo Espíritu de Dios. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció
y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Doy mi vida a ti, Señor, tuyo soy por fe, tu deseo quiero hacer, siempre y donde esté. Oh Señor, heme aquí, envíame a mí, te seré un siervo fiel. Oh Señor, heme aquí. Mío es tu querer, Señor, sé mi fiel guiador. No tendré por qué temer, con tu gran valor. Oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. Haz que vea la mies, Señor, en mi alrededor. Lléname con tu poder y tu eterno amor. Oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. No más. Los chihuahuas no somos juguetes ni accesorios de moda. No más. No nacimos para lucir sombreros ridículos ni viajar en bolso. No más. Nunca más nos hablarán como si fuéramos bebés. Ya está bien de aguantar diminutivos como Pichurrín o Cielito. No más. No más nombres como Fifi, Fufú, Lulú o Chiquita. No más. Sí, los chihuahuas temblamos, pero no para divertir a los humanos. Temblamos porque conocemos el poder de nuestra fuerza interior, nuestro ladrido. ¡No más! Sí, somos pequeños, pero somos poderosos. ¡No más! ¡No más! ¡No más! Únete a nosotros, Chloe. Abraza el no más. Busca tu ladrido. ¿Mi ladrido? Sí, de ahí viene tu poder. De ahí viene tu ser. Somos chihuahuas. ¡Que nos oigan rugir! ¡Qué bochorno, por favor! Tranquila, pequeña. Tu ladrido llegará cuando más lo necesites. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos una vez más en esta serie denominada No Más. Y el tema que nos toca hablar hoy es acerca de no más comparaciones. Para ello le invito a buscar en su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 2 al 9. Ese va a ser nuestro texto de hoy. Filipenses capítulo 4, versículo 2 al 9. Filipenses 4, a partir del versículo 2, dice: Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio,
con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay un dicho muy conocido que dice así: el pasto del otro lado de la valla es más verde. Seguramente lo escuchó. Y cierta razón tiene, a decir verdad, porque seguramente cuando ha viajado por tierra, en auto o en colectivo, usted pudo ver por la ventanilla que el pasto de las montañas o de los montes que están un poquito alejados son bien verdes y tupidos, casi como una alfombra de algodones de color verde. Y eso pensábamos con mis hermanos cuando éramos chicos y salíamos del auto cuando íbamos de vacaciones e íbamos a correr por esa supuesta alfombra. ¿Cuál era la culminación de esa experiencia? Terminábamos todos llenos de abrojos, con las extremidades arañadas por los arbustos de acacia y, en el peor de los casos, picado por algún bicho. Otra locura que hacíamos, yo sobre todo, era salir corriendo descalzo. Grave error. Me pinchaba todo y después era muy difícil volver para buscar unas hojotas, porque desconfiaba a cada paso de que me fuera a pinchar de vuelta. ¿Qué aprendemos de esta? Que no todo es lo que parece. Y si hablamos de comparación, comparar en sí no es malo. Uno cuando va a la verdulería compara las frutas y elige las mejores. Cuando va al supermercado uno compara precios de los mismos productos o incluso compara los precios entre distintos supermercados antes de comprar algo para poder aprovechar esos buenos precios. También comparamos capacidades de estudio o habilidades antes de ser atendido, por ejemplo, por un arquitecto. No quisiéramos tener una torre de Pisa en lugar de una casa, ¿no es cierto? Y en esto de comparar, tengamos en cuenta que el único que entierra su error son los médicos. Menos mal que no tenemos médicos de hermanos. Ahora vamos a estudiar el aspecto malo, es decir, los síntomas de la enfermedad, si seguimos con esta analogía de la medicina, de la comparación y rescatar de ahí puntos positivos, que sería el diagnóstico de la enfermedad, y que nos sirvan para crecer espiritualmente. Tratamiento para la enfermedad. Entonces veamos los síntomas. Cuando nos comparamos, creemos ver algo mejor en otro y no nos concentramos en nosotros mismos, en lo que nosotros tenemos o en lo que nosotros hemos logrado o en realidad en lo que Dios nos ha permitido que logremos. Tengamos en cuenta, hermanos, que la comparación, este tipo de comparación, es algo vil, es algo despreciable a los ojos de Dios, ya que implica estos aspectos. Esta comparación implica que Dios no es nuestro Señor, porque vemos faltantes en nuestras vidas, porque nos miramos o nos proyectamos en otras personas o en los logros que ellos tienen. También implica que no valoramos eso que tenemos. También demuestra que tenemos un corazón egoísta, porque pensamos nosotros mismos. Demuestra también que nuestro Señor es la carne. La comparación, esta comparación vil y despreciable a los ojos de Dios, nos aparta del plan que tiene Dios para nosotros. Y el compararnos
de esta forma hace que nuestras energías se pierdan. Es decir, que sean mal utilizadas en vez de concentrarnos en lo que Dios nos ha dado y en lo que Dios nos permite y poder disfrutar de esos avances que tenemos en nuestras vidas o de esos regalos que nos da el Señor sin que lo merezcamos. Nos concentramos en lo que no tenemos. Entonces esas energías se pierden. Volvamos a nuestros versículos. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 2 y 3. Vamos a leer 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Por lo que leemos podemos deducir que Evodia y Síntique, y seguramente algunos otros más, hayan tenido desacuerdos. Y a decir verdad, todos los tenemos. Y más cuando se trata de la convivencia. ¿Cuántos números han salido en las estadísticas de matrimonios que se han roto o familias que se han roto por esta convivencia forzosa que tenemos por ahí por el coronavirus? Pero también podemos ver en estos versículos que Pablo destaca lo más importante de la relación que tenían estas personas, que dice, trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Estaban trabajando en el Evangelio, estaban trabajando para esparcir la palabra de Dios y aún así tuvieron roces. Y eso es normal. Pero veamos que el apóstol no se centró en el problema, sino en la solución. Vemos entonces que si ese trabajo en conjunto por el Evangelio es el fuego, la comparación es un baldazo de agua fría. Les repito, si ese trabajo en conjunto por el Evangelio es el fuego, la comparación es un baldazo de agua fría. Y esto es algo que también nos puede pasar a nosotros en el trabajo del Evangelio en nuestra iglesia local. Por eso es muy importante que estemos atentos a que nuestra mente, nuestro corazón no se esté comparando con otras personas. Ahora vamos al diagnóstico. Seguimos en Filipenses capítulo 4 y tengamos a manos el versículo 4. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Como diagnóstico, podemos ver que compararnos significa que nos falta lo que Pablo ordena que hagamos de parte de Dios. Es decir, que nos falta regocijo. Si estamos regocijados o si estamos con esa felicidad que nos pide el Señor, no vamos a estar comparándonos, porque de hecho somos felices, estamos con regocijo. También podemos seguir con la analogía de la medicina y vamos al otro punto que sería el tratamiento. ¿Cómo hacemos para cosechar ese regocijo? Es decir, ¿cómo hacemos para que el fruto de un trabajo sea el regocijo? En el versículo 5 de nuestro texto, Filipenses 4:5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es decir, que Pablo nos llama la atención y nos dice que no perdamos tiempo. Mostremos del amor de Dios. Prediquemos del Evangelio. El Señor está cerca. Y el Señor está aún más cerca. Esto Pablo lo escribió hace un montón de años atrás y él ya sabía que el Señor está cerca. O sea que para nosotros deberíamos estar preocupadísimos, deberíamos estar enfocados 100% en predicar el Evangelio y poder hacer que otras personas sean rescatadas de los lazos del infierno para que puedan ir al cielo. Y si lo analizamos, podríamos terminar la predicación aquí. Tenemos los síntomas, tenemos el diagnóstico, tenemos el tratamiento. Pero Pablo nos quiere mostrar más detalles y profundizar sobre cómo combatir esta mala comparación o la comparación mala. Y otra vez, siguiendo esta analogía de la medicación, podemos también entender
que el exceso de medicación, aun cuando haya sido recetada por el doctor, o que no obedezcamos las instrucciones del doctor, o sea que esté mal suministrado, es malo. Y esto lo podemos ver en el prospecto del remedio. Pablo nos dice: cuidado que el trabajo excesivo o con motivos incorrectos o con un corazón incorrecto no cosechará regocijo. No vamos a alcanzar los resultados que buscamos, que queremos, si trabajamos excesivamente o con motivos incorrectos o con un corazón incorrecto. Y entiéndase como trabajo excesivo cuando nos desenfocamos de las cosas que son importantes para ocuparnos de cosas que sí son importantes, pero no tan importantes como aquellas. Como por ejemplo, lo que siempre se suele hablar es del ministerio, de que por ahí hay hombres o mujeres que se dedican tanto tiempo que descuidan a sus hogares. Esposos que dejan de lado a su esposa, o esposas dejan de lado a su esposo por los chicos, por el trabajo, por el ministerio, por lo que sea. Es decir, trabajamos excesivamente por algo que no merece tanto la pena o no merece que dejemos de lado otras cosas que son más importantes aún. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, 2 capítulos antes de nuestro texto. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y después en nuestro texto, en Filipenses 4:6, Filipenses 4:6, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Acá nosotros tenemos, y es fácil de comprender, de que no debemos tener una mala actitud, no debemos hacer cosas, aunque sean buenas, aunque sean para la obra de Dios, por contienda o por vanagloria, sino que debemos hacerlo todo con humildad. Y acá nos da la clave el apóstol Pablo, diciendo que debemos estimar a los otros como superiores a nosotros mismos, o sea, servirlos, hacerlo por servicio, por amor a nuestros hermanos. Desde el que llegó hace un día como el que está desde que se fundó la iglesia. Y después dice que por nada estemos afanosos, sino que debemos tener una actitud de oración y pedirle a Dios todas las cosas que nosotros necesitásemos, que roguemos a nuestro Dios. Y también hay algo muy importante al final de ese versículo de Filipenses 4:6, que por ahí a muchos de nosotros se nos pasa: acciones de gracia. Nosotros pedimos, el Señor responde, listo, vamos con la próxima petición. Y eso no debería de ser así. Uno, así como pide, debería de tener una relación con nuestro Dios, de que podamos darle gracias por todas esas cosas que Él nos ha dado. Y esto también nos va a ayudar a que nosotros no estemos comparándonos con otros, sino que nos vamos a estar concentrando en todas las cosas que Dios nos ha dado. ¿De qué forma? Dándole gracias. Ahora, si somos obedientes al doctor y cumplimos con la dosis recomendada en los horarios que él recomienda, si somos obedientes en regocijarnos, esto que nos dice Pablo, el resultado será inexplicablemente bueno, es decir, va a superar lo que nosotros esperábamos. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros vivimos una vida de regocijo, cuando nosotros no estamos afanosos, cuando nuestra vida es orar, rogar y dar gracias a Dios, cuando hacemos las cosas con humildad y estimando a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, cuando somos gentiles en nuestra forma de vivir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia,
en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, en todo nuestro vivir, es ahí cuando el resultado final viene a nuestras vidas. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si no, pregúntenle a cualquier cristiano cómo está afrontando esta crisis del coronavirus y de estar encerrado en nuestras casas, cada uno en su casa. Seguramente los de afuera nos mirarán y nos dirán, uy, estos locos, ¿qué les pasa? Se juntan para alabar a Dios virtualmente, siguen cumpliendo con orar, con leer sus Biblias, o aún incluso han incrementado esas buenas acciones que nos llevan a que crezcamos espiritualmente. O aún más, pensarán esto, ¿cómo harán para vivir todo el día juntos, encerrados, sin pelearse, o sin divorciarse, o sin separarse? ¿Cómo harán para hacer eso? Esa es la cosa que el mundo no puede entender. Estas son las cosas que el mundo no puede entender. Ahora también podemos ver que una medicación que nos da el doctor ataca el área específica de nuestra enfermedad. Así como la medicación ataca el área específica de nuestra enfermedad, el problema de la comparación comienza principalmente en nuestra mente. Por ello, luego de vaciarla, el trabajo del regocijo debemos llenarlo con otras cosas. Es decir, cuando nosotros vaciamos nuestras mentes, lo que tenemos que hacer es, con regocijo, llenarlas con otras cosas. Y eso lo podemos ver ahora en Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, escuchen bien, en esto pensad. Muchas veces, en realidad siempre, el pecado arranca en nuestras mentes. Nosotros pensamos, elaboramos mentalmente o nos deleitamos en ese pecado que aún no ha sido concebido. Después baja nuestro corazón y después de eso da luz, el pecado da luz la muerte, la separación con Dios. Entonces tenemos que cuidar nuestras mentes. Indudablemente si estamos consumiendo, ya sea por nuestros ojos, por nuestros oídos, o nuestros pasos nos llevan a lugares pecaminosos, si consumimos pecado, indudablemente que vamos a dar de fruto pecado. Entonces tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que oímos, tenemos que cuidar dónde estamos y tenemos que cuidar con quiénes estamos. Por eso da este listado de que todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, lo amable, lo de buen nombre, si tiene alguna virtud, si tiene algo que sea digno de alabanza, Pablo nos manda que pensemos en eso. Cuando nosotros cuidamos nuestros ojos, nuestras mentes, nuestro corazón, lo que nos va a pasar es que va a ser más fácil que el resultado de nuestros pensamientos, el resultado de nuestras acciones, no sean pecaminosos. Obviamente que no podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas, sino que debemos justamente pedirle a Dios que nos ayude. Siguiendo con el mensaje, también podemos ver que como en cualquier prospecto leemos, cualquier duda consulte a su médico. Esa frasecita la vemos en cualquier prospecto, cualquier duda consulte a su médico. Pablo nos muestra que si hay algún aspecto de lo que se explicó, de lo que él venía explicando, no solo en este capítulo, sino en los anteriores, y para nosotros lo aplicamos en esta prédica, si hay algún aspecto de lo que se explicó, de lo que expliqué, en los que tengamos dificultades o tengamos debilidades o tengamos dudas de cómo debemos fortalecernos, vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Por eso debemos valorar a aquellos que nos enseñan, a aquellos que nos guían e invierten sus vidas para que nosotros crezcamos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Acá Pablo se preocupó y obviamente el Señor lo ayudaba y lo ayudó en toda su vida para que sea una persona que tenía el corazón dedicado a Dios,
que seguía los mandamientos de Dios, que amaba al prójimo, que amaba a sus ovejas. Entonces, ¿cuál era la enseñanza? Si tienen alguna duda, fíjense en mí. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, esto haced. Y aunque usted piense, bueno, yo no soy Pablo, yo no soy apóstol, esto pasó hace mucho, hay alguien en su vida que mira, da vuelta y mira hacia usted cuando tiene alguna duda. Y esos son sus hijos. Esos son las personas a las que usted le dedica tiempo. Por eso no es si ellos van a aprender, si ellos van a recibir, si ellos van a oír o ver algo en usted. Lo van a hacer. La pregunta sería, ¿qué van a aprender de usted? ¿Qué van a recibir de usted? ¿Qué es lo que van a oír y ver en su vida? Porque de hecho, ellos lo van a hacer. Nosotros tendemos a copiar lo que hacen nuestros padres. Y muchas veces también se dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero eso es una expresión que no es muy feliz y que no aplica para nada, porque de hecho nosotros terminamos haciendo lo que hemos visto que nuestros líderes, ya sea espirituales o carnales, ya sean nuestros padres, nuestro pastor, nuestros maestros, o un hermano o una hermana en la iglesia hacen, eso nosotros seguramente vamos a hacer. Entonces acá lo que yo le pido es que usted se ponga en el lado de aquel a quien van a copiar, en el lado de aquel a quien van a recibir y van a oír y van a ver qué es lo que usted hace, para que lo haga conforme a lo que Dios quiere. Y fíjense en la última parte, y el Dios de paz estará con vosotros. De vuelta, habla de Dios y habla de paz, como resultado de hacer lo que el Señor quiere en nuestra vida. Por eso otra vez debemos valorar a aquellos que enseñan, que guían, que dedican su vida en nuestras vidas y que lo hacen conforme a la palabra de Dios, conforme a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo gratos ejemplos de personas que han tenido al menos lapsos de tiempo con regocijo, pero de los ejemplos más vívidos que yo tengo, obviamente, son mis padres. Yo recuerdo a mi papá que nos levantaba por ahí con música fuerte y los veíamos que él pintaba y dibujaba apasionadamente, y lo que más me encantaba y lo que más me encanta de mi papá es con la pasión con la que explica algo que a él le gusta. De hecho, hay muchas cosas que a mí me gustan, que a él también le gustan, y a mí me gustan porque yo veía en él cómo lo explicaba y la pasión que le ponía, sobre todo, bueno, la pintura y el dibujo. A mí me gusta y lo he hecho durante muchos años. Y bueno, me terminó gustando a mí también, de verdad, pero yo, si busco la raíz de ese gustar, es mi papá, porque él te explica. Yo le digo, hermano, si usted va a hablar con mi papá, cuídese, porque seguro que lo convence de algo. Y por otro lado también el ejemplo está de mi madre, que yo me acuerdo que, bueno, ella estaba ocupada en la casa de mantenerla limpia, de mantenerla ordenada, de que nosotros hagamos nuestras tareas. Bueno, ella estaba todo el día con nosotros y me acuerdo de esos ataques que ella tenía, y digo ataque en forma figurativa nada más, pero que largaba todo y se ponía a jugar con nosotros literalmente, largaba la escoba y venía y jugábamos a la lucha, o qué sé yo, nos agarraba de la ropa y nos arrastraba, o nos tiraba a la cama, o nos hacía cosquillas, o por ahí cuando estábamos paseando nos empujaba así, salía corriendo para que hagamos una carrera. Y aún hoy lo hace, y lo he visto que lo ha hecho con mis hijos, y ese gozo, esa alegría que ella tiene, de verdad que también contagia y contagia mucho. Y si bien estos recuerdos son de tiempos en los que ellos no eran salvos, ese regocijo era genuino, ese regocijo era el que yo pienso que es el que Dios busca de nosotros, pero que nosotros vivamos de esa forma, y no que sean periodos cortos de tiempo, que sean lapsos de tiempo, sino que sea una forma de vivir. Obviamente que va a haber tiempos en los que tenemos que estar tristes, o vamos a estar tristes lamentablemente, que tenemos que estar serios, que tenemos que llevar una cierta línea,
pero la idea es que vivamos con regocijo, que vivamos con alegría, que vivamos agradecidos a Dios por las cosas que Él nos da, que no merecemos. Eso es el punto principal. No merecemos nada de lo que Dios nos da. Y aún así, Él se goza en dárnoslo y en ver cómo lo disfrutamos. Imagínense que usted hace el esfuerzo, compra algo o le da un regalo a su hijo y él lo desprecia o lo compara con otro amiguito que cree que tiene algo mejor y rechaza su regalo. Seguramente se sentiría mal. Bueno, Dios también siente y Él se siente mal cuando nosotros hacemos eso. También hay otros recuerdos que más cercanos de cuando el hermano Andrés nos predicaba. Él puso de ejemplo a su mamá, a la hermana Silvia. Y él decía en una prédica que recordaba cuando su mamá Silvia estaba limpiando los platos o vaciando la casa en general, que mientras ella estaba trabajando en la casa, ella entonaba himnos mientras hacía estos quehaceres de la casa. Y me encantó de saber de alguien, de una persona grande, una persona adulta, que recordara eso de su mamá, de escucharla cantar himnos, de hacer los quehaceres de la casa, gozando de eso y estando en una comunión con Dios. Así que bueno, ahí están los dos ejemplos de mis padres cuando no eran salvos, gracias a Dios y solamente por su gracia. Los dos son salvos y están trabajando para el Señor. Y el otro ejemplo de la hermana Silvia, que nos contaba Andrés cómo ella cantaba himnos. Encima canta re lindo, así que está bueno eso también. Pero como un niño, como un joven, tiene en su memoria de escuchar a su madre cantar himnos. Como conclusión, quiero dejarle este pensamiento de que no desperdiciemos nuestra vida. De verdad que compararnos es perder tiempo, como decíamos más al principio, es malgastar energía y realmente es desperdiciar nuestra vida, que de por cierto es muy corta en este tema de comparaciones, ¿no? Regocijémonos en los logros y en las bendiciones o la gracia que Dios da a nuestros hermanos. Si vemos algo para compararnos, que sea para poder felicitar o para poder alegrarnos por los logros que han tenido nuestros hermanos. Porque tenga en cuenta que cada bendición, cada logro o cada acto de gracia de Dios para con ellos, lo es también para la iglesia de Cristo. Es decir, que su hermano o su hermana crece espiritualmente o financieramente o no sé, tiene hijos, o sea, crece en la familia o lo que sea. Cada una de esas bendiciones también bendice a la iglesia y por eso es que debemos estar contentos, debemos estar gozosos de ver cómo nuestro hermano prospera. Otro ejemplo que no quiero dejar pasar, cuando Pastor Merlo no estuvo en Comodoro, se fue ese año completo, vino, bueno, entre todos los pastores que vinieron, recuerdo al pastor Charlie Smith, seguramente se acuerdan, y hay algo que me impactó mucho y yo veía que él es un hombre de oración y él estaba constantemente orando. Para cada cosa que él veía daba gracias. Para cada cosa que veía, cuando lo llevé, me pidió que lo llevara a la playa, fuimos a Radatili y él veía el mar y daba gracias al Señor por la obra que él podía ver de Dios. Y lo que más me impactó es cuando fuimos, que lo llevé a la casa de pastor, que era donde se iba a quedar él a dormir. Y cuando entró, vio la casa, que es grande, que es linda, que estaba bonita. Y realmente, bueno, él lo dijo en voz baja, yo lo escuché, pero él dio gracias a Dios porque había bendecido. Y bueno, y en sus palabras dijo, gracias Dios por la bendición al hermano Joe, a nuestro pastor Merlo. Lo que no puedo recordar ahora si lo dijo en inglés o en castellano. Seguramente en inglés porque el castellano no era muy difícil entenderlo. Pero me encantaba escuchar a ese hombre cómo vivía agradeciendo, vivía orando, vivía pidiendo, vivía dando gloria a Dios y lo hacía en voz audible y yo sé que en su corazón y en su mente constantemente era así. Seguramente alguno que lo haya conocido un poco mejor
dará cuenta de esto también. En definitiva, ¿y para qué nosotros debemos vivir con esta actitud de regocijo, con esta actitud de acciones de gracias, de pensamientos correctos, para que nuestro corazón dé frutos de bondad y vivamos en paz con nuestro Dios? ¿Para qué es todo esto? Para que todo el mundo sea salvo para Jesucristo. Tiempos de dificultad, de pérdida, de incertidumbre, de desesperación, vivimos y viviremos. Eso es seguro. Pero que nada mueva nuestro enfoque en las cosas celestiales. No se compare. Regocíjese en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjese. Gracias por compartir con nosotros este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Lo invitamos a comunicarse con nosotros a través de los medios que aparecen en pantalla. Queremos orar por usted, queremos conocerlo, queremos mostrarle con la Biblia cómo puede ir al cielo y cómo debe vivir la vida en la tierra de una forma que sea agradable a Dios. Y ayudarlo espiritualmente, si ya usted es salvo, en cualquier cosa que necesite. Gracias nuevamente y será hasta la próxima, si Dios así lo permite.